para los que traen equipos diferentes, entonces descargo dashboard recursos humanos, por ejemplo, yo estoy en este equipo, no lo trabajé con esto, entonces descargo dashboard, descargo datos empleados, por si las moscas voy a descargar el fondo de Drummond, vamos a descargar el tema y listo, porque estas son las grabaciones de la clase anterior. Y vamos a abrir el Power BI, siempre me gusta abrirlo desde el Microsoft Store. Buenos días. Para que no tenga ningún inconveniente en actualización. Es muy pequeño, me gusta cómo se ve ahí. Necesita el tema de lo de la DIAN. Entonces, yo no sé si te escribo o te va a escribir. Yo sé alguna cosa por acá, te voy a recordar el teléfono para aquí. Listo. Ahora sí. Bueno. Listo, chicos. Ya resolví acá un inconveniente que tenía. Entonces, voy a abrir los archivos. Examinar. Este archivo está en descarga. Dashboard de recursos humanos, abrir. Muy bien, miren que ahí abrió entonces la dashboard sin ningún problema. Así fue como terminamos la clase anterior. Miren que acá el tema de las visuales del mapa no me funciona. ¿Por qué? Porque puede que este computador no tenga habilitado la opción de seguridad de poder usar mapas o mapas coropléticos, ¿cierto? Entonces vamos a verificar archivo, opciones. Vamos a verificar acá seguridad. ¿Dónde está? Acá, elementos visuales de mapa y mapa coroplético. Mire que no está habilitado, entonces lo voy a habilitar. Dame un momento. Que John está en mera... John, Señor, qué bacano que estés viendo la clase desde tu ambiente, pero por favor silencia el micrófono. sí, señor. Listo. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer acá? Ya como está habilitado, lo que voy a hacer es ir a revisar mis datos para ver si de pronto acá no se me ha actualizado por el tema de los datos.
Vengo acá a transformar datos, que fue parte de lo que hicimos la clase pasada por el inconveniente que tuvimos, y miren que acá él no está encontrando la ruta. Entonces, como es computador distinto, voy a cada uno en origen, acá en esta configuración del origen, que acá hay como una tuerca, pues es como un engranaje, perdón, y buscamos el origen de los datos, que los míos están en descarga. Le damos a aceptar y hacemos eso con cada una de las tablas. Origen, examinar, datos empleados, abrir. Y esto ya lo habíamos hecho pues en la clase anterior. Esto es importante, recuerden que cada vez, hombre, que yo quiero trabajar un archivo directamente en un computador donde nunca lo he trabajado y me voy a pasar el archivo de Power BI y me va a pasar el Excel o el Access o el SharePoint o el Teams, el Google Sheet, etcétera. Me voy a pasar esos archivos, no hay ningún problema siempre y cuando usted sepa que tiene que configurar el origen para que él reconozca la nueva ruta. Le damos cerrar aplicar. Y miren que entonces ya todo vuelve a la normalidad, pues, en cuestión de los datos. Ya no tengo riesgo alguno de que no me esté mostrando algún dato. Bueno, chicos, entonces vamos a hacer dos dashboards adicionales. Antes de pasar a esas dos dashboards, lo que vamos a hacer acá es que, a ver, voy a correr un poquito acá estas visuales. ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer acá es que acá voy a crear un botón. En este espacio que tenemos acá, vamos a crear un botón. ¿Para qué? Para que cuando nosotros estemos filtrando información, simplemente con darle el botón, se restablezca todos los filtros. ¿Listo? A ver, ¿cómo hacemos eso? Miren. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a la opción de insertar. Y en insertar, ustedes van a encontrar que hay una opción que se llama botones. Entonces, cada uno de esos botones puede estar determinado, puede tener una función determinada de la cual usted puede configurar. Me explico. Hombre, que es que en mi informe hay muchas formas o hay varias, o digamos, o tiene el informe variedad de poder hacer muchos filtros, pero después cuando quiero volver, digamos, a la visual original donde no hay filtros, se me dificulta porque no me acuerdo qué fue lo que apreté, no me acuerdo qué fue lo que seleccioné. Pues entonces, lo ideal es que usted tenga acá un botón que solamente dándole un clic, él vuelva a restablecer la visual principal. ¿Listo? Entonces, en insertar botones, hay un botón que se llama restablecer. Ese botón restablecer nos sirve para, si yo le doy la función de que vuelva a la dashboard original tal cual como estaba, lo puedo hacer. Y también hay otro botón que es muy directo, que se llama borrar todas las segmentaciones, que están en la parte inferior. Ese sí me dice, independiente de todo lo que usted haga, si le da clic a este botón, restablece todas las gráficas a su, digamos, a su visual original. No te pregunta cuál es mejor. Bueno, ¿qué pasa? Restablecer, pues queda más bonito. O sea, hay que hacerle como un paso adicional para indicarle a él a través de un marcador, que ya les voy a explicar qué son los marcadores, a través de un marcador y decirle, vea, cuando yo le dé clic a este botón, quiero que me quede tal cual como está inicialmente la ASO. ¿Cierto? O sea, hay que hacer pasos adicionales. Borrar todas las segmentaciones. Lo que pasa con este botón es que usted ya lo tiene que configurar a su gusto. O sea, cuando digo configurar es que la visual hay que organizarla, pero ya la predeterminación del botón me permite, sin hacerle pasos adicionales, llegar a su estado original de la dashboard. Vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a mirar borrar todas las segmentaciones. Si yo le doy borrar todas las segmentaciones, miren que por acá en la esquina, se me dice este botoncito. Y lo voy a correr a este espacio. Miren que acá lo puedo yo organizar para que me quede ahí. Entonces, ¿qué pasa? Miren que simplemente es un botón que dice eso, borrar todas las segmentaciones.
si yo empiezo a mover esta dashboard de diferentes maneras, con bastantes filtros, pues ¿qué va a pasar? Yo dejando control apretado y dándole clic a este botón, pues la idea es que él me restablezca todo esto. Pero ¿qué pasa? Hay que activarle la acción de borrar todas las segmentaciones, ¿cierto? Pero voy a borrar porque, ¿qué pasa con este botón? Pues a mí en lo personal no me gusta por lo que les acabo de decir. De alguna manera, pues como que no me genera como estéticamente, me genera pues como un buen énfasis con la dashboard, o si yo lo quiero poner de otro color, se me dificulta más, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Venga, yo restablezco esto acá. Voy a borrar este botón. Les quería mostrar pues que eso cómo queda visualmente. Y yo lo que voy a hacer es que realmente voy a poner este de restablecer. Este restablecer es como una flechita, ¿cierto? Miren acá. Yo a esta flecha, yo lo que puedo hacer es cambiarle el color, cambiarle el tamaño de este logo, pues como adecuarla a mi necesidad. Si yo, vamos a mirar, si yo trato de copiar el formato de esta tarjeta que tenemos acá, a este botón de restablecer, pues él también me va a permitir copiar ese formato. Yo lo que podría hacer es cambiarle el color a esta flechita si lo deseo, o lo dejo tal cual, como está ahí. Yo, por ejemplo, le voy a cambiar el color a esa flecha. Me vengo acá a formato del botón, acá vamos a mirar, creo que es en forma, vamos a mirar tal cual. Creo que en estilo, ¿no? Ok, estilo, sí, mejor. En estilo, Y sale el icono, Ajá. acá hay color de línea en el icono, está el color, por ejemplo, blanco, que yo quiero que me quede así la flechita. Que quede con ese fondo gris y color blanco la flechita, ¿cierto? Siento que de alguna forma me combina más con los colores que he estado utilizando en la dashboard. Entonces ahí ya tengo mi botón establecido. ¿Qué pasa? Que cuando yo le doy clic con control apretado a este botón no me hace nada. Entonces lo que debo hacer yo acá es que voy a ir a configurarle la acción a este botón. ¿Y cómo hacemos eso? Lo vamos a hacer a través de segmentación. Entonces, perdón, a través de marcadores. ¿Qué es un marcador? Un marcador, chicos, es como tomarle una foto a la dashboard, y cuando yo le tomo una foto a la dashboard con un marcador, él me va a permitir que yo lo puedo configurar a botones, y si yo aprieto ese botón me va a mostrar la dashboard tal cual está en la foto tomada. ¿Listo? O sea, en este momento acá la dashboard no tiene ningún filtro. Lo tengo digámoslo, digamos, en su configuración inicial, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Voy a tomarle una foto con un marcador. ¿Cómo le tomamos foto con un marcador? Miren, acá en ver, en la opción de ver, hay una opción que se llama marcadores, ¿cierto? Entonces, si yo le doy clic ahí en marcadores, se me va a abrir una nueva columna de opciones que se llama marcadores. Y cuando yo le voy a dar acá agregar, es como si yo le estuviera tomando la foto a la dashboard. Listo, entonces vamos a hacer eso. Le damos marcadores en la opción de ver y le vamos a dar agregar. Entonces acá ya me tomó una primera, como decir, una primera foto, una primera configuración de la dashboard. Este marcador 1, yo le puedo cambiar el nombre. Le doy acá en los tres punticos, le doy cambiar nombre. Le puedo poner, por ejemplo, el nombre de restablecer. Le puse mal el nombre. Restablecer, ¿cierto? O le puedo poner el nombre de inicio, como ustedes quieran, no hay ningún problema, ¿cierto? Entonces, yo ya sabiendo que él me tomó la configuración inicial con este marcador, cuando le di agregar, restablecer, yo lo que voy a hacer es que le voy a asignar ese marcador a este botón. ¿Cómo lo hacemos? Le doy clic al botón, vengo al formato del botón, y acá hay una opción que se llama acción. Primero que todo la vamos a habilitar. ¿Listo?
Esto lo que me está diciendo el Power BI es que yo ya le quiero habilitar una acción a este botón. Y entonces lo vamos a desplegar con la flecha. ¿Qué tipo de acción vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar la opción de marcador. Y cuando yo le doy marcador, se me habilita una segunda acción que se llama marcador. Ahí vamos a seleccionar el que establecimos en esa primera foto, que es restablecer. ¿Listo? Cuando ya tenemos esa opción de marcador y el tipo es de marcador y el tipo de marcador es restablecer, que fue el que configuramos, nos debe funcionar bien. O sea, si yo empiezo a utilizar los filtros y le doy al botón con control apretado, él vuelve a la foto original. Listo, entonces por favor ensáyenlo y me cuentan si les da. Listo. Hagan todos los filtros posibles, que quiero ver tipo masculino, que quiero ver, por ejemplo, en esta región, que quiero ver específicamente estas personas, empiezo a hacer los filtros. Y miren que ahí tengo muchos filtros aplicados. Con control apretado y dándole clic al botón, me debe volver digamos, a la configuración inicial y así puedo borrar todos los filtros aplicados. Listo. Este botón, créanme que es muy útil cuando uno está mostrando mucha información y de alguna manera le hacen una pregunta de la cual uno necesita restablecer la dashboard para poder contestar la pregunta. Pues simplemente tenga este botoncito a la mano. Usted lo puede poner acá como yo lo puse. Hay personas que lo ponen súper pequeñito y lo ponen por acá arriba. Por ejemplo, lo puedo mover y lo pongo acá arriba en la dashboard. Pues hay muchas maneras que usted lo puede usar. Yo lo voy a dejar por el momento acá. ¿Listo? Hola. Ok, bueno. Que tenga dudas, vaya, o los que no les haya funcionado el botón, me comentan y les ayudo. Sí, crear el marcador como tal. Entonces tienes que ir a ver. Ahí está sin filtro, ¿cierto? Sí, sí. Marcadores. Y le toman la foto a esa configuración. Le vas a agregar. Ahí ya está marcado uno. Si quieres lo dejas con ese nombre, le cambias el nombre acá con los 3 puntitos. Cambiar nombre. Le puedes poner inicio o restablecer. ¿Cierto? Muy bien. Y ahora sí, entonces ya cuando vengas acá te debe salir. Entonces cierra ahí el marcador, cierra ahí eso, y deshabilita la acción. Y se vuelve a habilitar. Cambia el tipo de acción en vez de marcador con el primero que tenga. Ah, bueno, ya salió. Listo. Ahí ya. Puede ser acá. El botón. El marcador también puede ser. Y ya empiezas a hacer filtros. Para que te funcione tienes que dejar control apretado. En el formato de edición siempre hay que dejar control apretado en los botones para que funcione. Haz bastante filtros. Toca acá, toca acá. Eso. Y ahora sí, con control apretado, utiliza el botón. Listo. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues yo, Sí, ¿qué pasó? no sé, o sea, el botón sí me funciona, pero no sé esta de promedio de edad porque ya no me sale. Párate ahí. Ok, párate en medias. Es que el promedio de la edad. Pero es que mi promedio de la edad no me quiere dar en número entero. Pero verdad, ¿cómo se le quitaba eso? No me acuerdo. El número entero. Ya les explico. Yo lo Entonces, intentaba desde la configuración. te voy a explicar allá haciéndolo y por ahí derecho les vuelvo a explicar cómo ponerlo en número entero. Miren, ¿qué se hace? Vea, si usted, por ejemplo, hombre, es que mira, acá no me aparece nada en esta tarjeta de promedio de edad. En mi caso, yo lo que me trae fue la edad. Miremos acá. Voy a seleccionar esto, visual. Si no le aparece nada, lo primero, de campos, quite esa edad, ¿cierto? El promedio de edad.
En datos empleados, nosotros habíamos creado una columna que es la edad, ¿cierto? Que nosotros lo hicimos con una fórmula que fue de fracción de año y nos traímos también con una fórmula de hoy para que siempre se nos mantuviera la edad. Arrastro la edad de nuevo a ese campo. Me aparece suma de edad, pero yo no quiero la suma de edad. Entonces acá en la flecha lo cambiamos por promedio. Listo. Ahora, si a usted le aparece con decimales, ¿qué es lo que debe hacer? Selecciona la tarjeta y se viene acá al pincel. Y en valor del globo, acá aparece posición de decimales. Debajo de mostrar unidades automático, posición de decimales. Le pone 0 y le da clic por fuera y ya le va a aparecer sin decimales. Sí. Porque la cuestión es, pero venga, si yo tengo edades que son números enteros, porque nosotros hicimos una fórmula de números enteros para la columna de edades, porque acá me lo trae con decimales, claro, porque es que yo le estoy pidiendo que me calcule un promedio. Y si usted toma un promedio de muchas edades, así estén en números enteros, el promedio, como es la, te va a dar decimales, ¿sabes? O sea, es que cogí un 37 y el otro es 40. Si yo sumo esos dos y lo divido por 2, pues me va a dar un número con decimales. Listo, entonces, ahí, si no hay forma de yo decir, venga, tráigamelo todo entero, ¿no? Pues simplemente cámbiale usted la posición de decimales a 0 y miren que ya les va a salir el promedio de la edad. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna otra duda acá o algún otro inconveniente? Miren, todo lo que hemos aprendido, chicos, uno ya cuando va haciendo ejercicios o práctica, uno ya todo lo tiene como a la lógica. Ah, bueno, si yo pretendo cambiar la configuración de esto, yo ya sé que todas las configuraciones posibles que le puedo hacer a un álgebra o un dato, pues viene uno al pincel y empieza a buscar dónde. Exacto, como ir buscando, esto nunca lo he hecho, pero debe estar acá. Ah, que no, que es que yo quiero que el dato me salga con este símbolo de pesos. ¿Qué dato es? Los ingresos. Entonces le das acá en datos a los ingresos. Que si por ejemplo yo acá, salario empleado, los sueldos. Yo le doy clic acá en sueldos y acá arriba me aparecen todas las configuraciones, qué formato moneda, etcétera, ¿cierto? Todo eso cuando uno va practicando y va haciendo muchas dashboards, que eso es lo que vamos a hacer ahorita, ustedes van a proponer Netflix, van a entender de que todo funciona igual, toda gráfica funciona igual y de alguna manera podemos configurarlas. Y es más, recuerden lo que hicimos la clase pasada y lo acabo de hacer acá. Con una que yo configure y copie el formato y lo pegue a la otra, pues ya no tengo que hacer todos esos pasos en cada uno, pues como uno a uno las visuales, no. Nos podemos ahorrar pasos copiando y pegando el formato. ¿Listo? Chicos, ¿alguna otra duda? No, profe. No. Perfecto, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear 3 botones en la parte superior, en esta franja roja, que nos va a permitir pasar entre hojas de visualización, entre hojas pues de trabajo. ¿Listo? Entre datos. ¿Por qué? Porque como vamos a crear otras 2 hojas de trabajo, lo que vamos a hacer es que esos botones que vamos a crear acá arriba, al darle clic me lleva a la otra hoja y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, miren pues, ¿qué botones vamos a colocar acá? Nos vamos a ir a insertar y está la opción de botones. ¿Listo? Hay un botón que se llama en blanco, o sea, es un botón que me va a permitir a mí crear hipervínculos y a su vez escribir texto si yo lo deseo. Entonces, vamos a insertar el primer botón en blanco. Miren que cuando yo inserto botones, eso me aparece por ahí en la esquina superior. En la esquina superior izquierda. Yo lo que puedo hacer es arrastrarlo y traerlo acá a este punto. Lo voy a traer acá y lo voy a poner un poquito grande. Listo, miren, ahí tengo mi primer botón. Miren que se llama en blanco porque me respeta el fondo, me respeta muchas cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiarle la configuración. Miren, si yo le doy clic al botón, acá está el formato del botón. Listo. Ese formato del botón tiene muchas configuraciones. Tiene forma,
tiene la rotación, pues porque uno quiere poner ese botón inclinado, etcétera. El estilo, acá yo puedo colocar muchos estilos que enseguida lo vamos a usar. Y tiene la acción también, porque yo lo que voy a hacer es que voy a configurar ese botón para que quede como hipervínculo que me permite ir a otra hoja de trabajo. ¿Listo? Entonces, por el momento, lo que vamos a hacer es que en general, miren que acá en título yo le puedo colocar un título o le puedo colocar textos, si lo deseo. Listo, texto alternativo, iconos de encabezado, listo. Muy bien. O acá en estilo también puedo colocar un texto para que aparezca dentro del botón. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos por favor a colocarle un texto que el nombre de este botón sea el mismo nombre de la hoja. O sea que la hoja se llama Total Colaboradores. Que el botón diga Total Colaboradores. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Acá en botón está estilo y está la opción de texto. Si la habilitamos y ahí nos va a aparecer el recuadro que nos va a permitir copiar el texto. Entonces vamos a colocarle Total Colaboradores. Ese texto yo le puedo cambiar el color. Entonces, hombre, que yo quiero que el color de ese texto sea en blanco. Bueno, si yo le pongo el texto color blanco, pues ahí me va a aparecer muy claro el Total Colaboradores. Le puedo aumentar el tamaño del texto. Lo voy a dejar, no sé, 12, puede ser. Ahorita la opción de acción. Ya lo vamos a habilitar, correcto. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo ya teniendo este botón, lo puedo tomar, lo puedo seleccionar, Control C y Control V para crear un segundo botón. Y lo pongo a un lado. Este segundo botón lo vamos a llamar Análisis de Sueldos. Entonces vamos a Estilo y vamos a cambiarle el texto y vamos a poner Análisis de Sueldos. Y vamos a Control C, Control V para un tercer botón. Y a este tercer botón lo vamos a llamar Análisis Evaluaciones. Listo, ahí ya tenemos 3 botones creados. Lo que pasa es que todavía no le vamos a aplicar una acción por el hecho de que lo que vamos a hacer es primero crear las otras 3 hojas, las otras 2 hojas, que lo que va a hacer es que estos botones van a conectar a esas hojas. ¿Listo? Y el efecto de estos botones se ve muy chévere y se ve muy práctico cuando publicamos en línea, porque cuando estamos mostrando un informe, simplemente dándole clic al botón, se nos va a la otra hoja y es una hoja que no va a estar visible para los que le estamos presentando en el momento de, pues, de la junta o de la reunión. Entonces, pregunta, sí. Para publicar en línea, tiene que ser la versión de paga, ¿cierto? No, es más, tú con el correo institucional puedes publicarlo y él te va a decir, ah, bueno, te doy 60 días de prueba, ejemplo. Pero es cuando acaban los 60 días, no sé qué tiene esto, que a veces dices que, ah, bueno, te vuelvo a dar otros 60. Me ha pasado muchas veces que me sigue dando 60 días. Listo, pero con el correo institucional puedes hacer la publicación sin ningún problema. Súper, gracias. Ok. Los que ya lo hayan hecho porque lo hicimos en las primeras clases es que lo que acepta es que sea un correo corporativo o un correo educativo. O sea, un correo como, por ejemplo, alexis@hotmail, ¿no? Ese sí no te lo va a aceptar. Él te pide es que sea más de tema como educativo corporativo. Eso, entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Miren, pues, total colaboradores, pues esa es esta primera dashboard que ya tenemos hecha. Acá, ¿qué podemos analizar en este total colaboradores? Pues podemos mirar cuántos son los empleados, cuánto es el promedio de evaluación, cuántos son el promedio de sueldos, el promedio de la edad, pues podemos mirar con estos rangos
cómo se comporta el número de nuestros empleados, cuáles son los empleados, cómo están ubicados acá en el mapa nuestros empleados. Si yo me paro en una burbuja, me dice, Bichada, Puerto Carreño, número de empleados, 13, ¿cierto? Si yo me paro en el mapa. Yo a esto le puedo dar más información. Hombre, si yo estoy mirando acá el número de empleados, pues sería chévere mirar, por ejemplo, cuánto es el promedio de la evaluación de estos empleados que hay acá, ¿cierto? Yo lo podría hacer como tomando de acá de las medidas el promedio de evaluación y llevándolo a información sobre la herramienta. Si yo llevo promedio de evaluación e información sobre la herramienta y me paro de nuevo en la burbuja, me dice que en Bichada hay 3 empleados con un promedio de evaluación de 7.54. O acá en Guainí hay 6 empleados con 7.46. Vamos a ver cómo estamos acá en Antioquia. Hay 4 empleados con 8.61. O sea, nos gusta hacer bien las cosas. Vamos a ver cómo están la gente de la costa. 6 empleados con 6.94, etcétera, ¿cierto? Acá podemos nosotros visualizar mucha información que es interesante. Yo por el momento lo voy a dejar simplemente con el número de empleados, ya que quizás el promedio de evaluación me sirve más para la tercera hoja, que es el análisis de evaluaciones. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar lo que tenemos hecho. O sea, vamos a copiar esta hoja. No es necesario que vamos a hacer una segunda página de dashboard, entonces vamos a empezar de cero una página. No, aprovechemos ya toda la configuración hecha. Le damos clic derecho a la hoja y hay una opción que se llama duplicar. Le vamos a dar esa opción de duplicar. Entonces ya tenemos la misma hoja, pues la misma dashboard, perdón, en una segunda hoja. Y vamos a cambiarle el nombre. Le vamos a poner análisis sueldos. Listo. Háganlo y si alguien tiene alguna dificultad, me cuenta. Voy. Sí. Sí. Dale clic por fuera. Vuelve a darle ahí, dale en estilo. Eso, estilo texto, mira que es el texto. No, exacto, no es un título como tal, sino que es el texto. Ok. Señor, ¿te saqué? ¿Qué te está saliendo mal? Ah, no. Dale, ajá. Dale los superiores con los secundarios. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este análisis de sueldos? Pues, como su nombre lo indica, vamos a analizar más a detalle los salarios o los sueldos. ¿Por qué? Porque en la primera edad, lo único que sabemos de sueldos como tal es que los sueldos en promedio de la compañía es de $75,000, ¿cierto? Pero yo quiero saber cómo se comportan realmente esos sueldos. Entonces, vamos a hacer una gráfica nueva. Y es que, a ver, primero, vamos a borrar lo que acá no nos sirve. ¿Qué significa eso? A ver, voy a quitar, por ejemplo, empleados por rangos de evaluación, voy a quitar esa gráfica o esa visual. Esto de empleados por rangos de sueldo lo voy a quitar. Y lo que voy a hacer, y quitemos también esto, no hay problema. Quitar. ¿Qué vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer es que vamos a agregar en este espacio que tenemos acá una visual que se llama un gráfico de dispersión.
¿Qué es un gráfico de dispersión? El gráfico de dispersión me permite a mí evaluar dos criterios de variable para entender de alguna manera cómo se ubica de acuerdo a esas dos variables el resultado deseado. Me explico. Quiero en este punto identificar cómo está la relación entre edad y salario. Esas son las dos variables. Entonces, los gráficos de dispersión son, digamos, como unos punticos o unas burbujas pequeñas donde me va a mostrar la correlación entre esa edad y ese salario. Vamos a mirar cómo funciona eso y van a ver que es algo muy útil. El gráfico de dispersión, ¿dónde lo van a encontrar? Está en la tercera fila, cuarta columna. Si se paran ahí, se llama gráfico de dispersión. Y le vamos a dar clic. Automáticamente se nos va a ubicar en este espacio que tenemos. Pero lo vamos a ubicar de todo el espacio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar en el eje Y, vamos a traernos la edad. En el eje Y vamos a traernos la edad. Pero no nos la vamos a traer pues como suma de edad, sino que nos la vamos a traer como promedio de edad. Luego, en el eje X, lo que nos vamos a traer, vamos a traernos los nombres de los empleados. Vamos a mirar cómo nos funciona ahí. Entonces, nombre de empleado. ¿Dónde está el nombre de empleado? Acá tenemos nombre y apellido. Listo. Y en valores, vamos a traernos los sueldos. Vamos a ver qué pasa acá. Entonces, ¿qué pasa? Miren que acá me está diciendo que de acuerdo a lo que yo estoy necesitando hay un error. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasaría? Vamos a ver un cambio, vamos a analizar un cambio. ¿Qué pasaría si yo paso los sueldos al eje X y paso el nombre a valores? ¿Cierto? Todavía me sale un error. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar el sueldo en valores. Perdón, vamos a dejar el sueldo en el eje X. Y vamos a ver que nos está mostrando esto solamente con la edad. ¿Listo? A ver, en el eje X tenemos el sueldo. Sí, miren que acá me está mostrando que de acuerdo a estas edades hay unos punticos que se me están ubicando en toda la gráfica. No sé si lo alcancen a visualizar bien, lo voy a cerrar un poquito. Miren. Acá el eje me está diciendo, listo, hay personas que hay una persona que tiene una edad de 27 y que tiene un sueldo de 27.684. ¿Listo? Y están regados todos los puntos dentro de todo el mapa o toda la gráfica de dispersión. Primero, ¿qué significa eso? Cada uno de esos puntos es un empleado. ¿Listo? Porque cada empleado tiene un salario distinto. Ahora, si yo quiero saber cuál es el empleado, ¿qué me dicen ustedes que debería de hacer ahí? ¿Cómo puedo saber? La burbujita, como decíamos en el mapa. O sea, una información sobre la herramienta. Exacto. Entonces, llevémonos el nombre a información sobre la herramienta a ver si nos funciona. Porque sale en primera fecha. ¿Qué sale también? Le podemos cambiar ese nombre dándole doble clic. Le damos doble clic y le borramos eso de primera fecha. Ahora sí, entonces, si yo llevo el nombre y apellido, información sobre la herramienta, nombre y apellido, ¿qué pasa con esas burbujas? Exacto. Entonces, miren, por ejemplo, acá me está trayendo, o acá me dice el promedio de edad
Pues le voy a cambiar ese nombre de promedio por edad, que se lo puedo cambiar acá, en el eje Y. Y me dice, vea, la persona que más gana es acá esta persona. Mire, es que en el eje X están los salarios, porque miren abajo, ahí dice 20.000, 40.000, 60.000, 80.000, o sea, los puntos que están más hacia la derecha son las personas que más ganan. Sobre el eje Y está la edad, o sea, las personas que están más hacia arriba son las personas con más edad. Las personas que están más hacia abajo, o sea, más cercanas al eje X, son las personas con menos edad. Entonces tenemos una relación, claro que tenemos ahí una relación de dispersión. ¿Por qué? Porque esto lo que nos está diciendo es que los puntos que están más arriba, pero a su vez más a la derecha, son las personas que más edad tienen y más ganan. Por ejemplo, el punto que está más hacia la derecha es este puntico de acá. Si yo me paro en ese punto, me dice que el salario son 144.000, ¿cierto? Ah, de 65. Con nada de 65. Y que la persona es Janet King. Ahora, uno tiene muchas dudas. Venga, ¿y esa persona por qué gana tanto? Pues muy sencillo. Tráigase el cargo a información sobre la herramienta, a ver qué nos aparece. Entonces, ¿dónde está el cargo? Lo pusimos en datos de empleados español en posición. Perfecto. Entonces, vamos a llevarnos posición e información sobre la herramienta. Y eso de primera fecha lo podemos borrar como hicimos con nombre y apellido y solamente dejamos posición. Entonces, si yo me voy ya a Janet King, nos damos cuenta que Janet King, de 65 años, que gana $144.000, es el director. O sea, ahí ya tenemos más información que nos va a dar a entender por qué es una persona que gana tanto. Listo. Y cada uno de esos punticos nos va a mostrar las personas, su salario y su posición. Miren que los directores son personas de mucha edad y tienen muy buenos salarios. Pero si yo vengo por acá abajo, no sé, vamos a mirar el puntico que menos gana. Por acá hay una persona que es un técnico 1, gana $27.000 y tiene 27 años. Entonces, esto es lo que le ayuda uno bastante, como a revisar que tiene coherencia que esta persona de 27 años, que es un técnico, gane apenas $27.000. Puede que sí. ¿Cierto? Distinto sería que yo por acá tuviera un auxiliar con $144.000 y tenga 20 años. Oye, dice que el ingeniero gana más que el director. ¿O quién? El otro puntico, ¿no? ¿Cuál? De arriba. Este. De izquierda. Izquierda. Este. No, de la derecha. Ah, a la derecha. ¿Cuál? Dígame cuál. Este. Este por acá. Sí. Ingeniero 2. Un señor Jaime. Puede ser. ¿Tiene sentido eso? Puede que sí. ¿Por qué? Porque es que también tienes que evaluar la edad. ¿Quién sabe cuántos años lleva la empresa? ¿Cierto? ¿Quién sabe? Es un Alvarito. Ay, pero me... No sé por qué. Si Alvarito gana $120.000, maravilloso. Bueno, pero pues sí, pues es una persona muy longeva en la empresa, entonces ha tenido... No, también gerencia de proyectos. Sí, exacto. Y de pronto es ingeniero 2, tiene mucha responsabilidad. Pues ya hay que entrar a evaluar muchas cosas que quizás acá no tengamos, ¿cierto? Hombre, que yo también quiero saber de qué área pertenece, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí si yo quiero saber a qué área pertenece? Y agregamos área. ¿A dónde agregamos La área? información sobre la herramienta. Ok. Profe, ¿hizo por qué pone automáticamente primera fecha? Porque en la información sobre la herramienta, él trata como de categorizar que primera fecha, segunda fecha, pues como decir primer dato, segundo dato, pero ya uno lo que hace es borrar eso. Eso ya es opcional. ¿Listo? Ahí entonces empiezan a mostrarse cada una de los puntos de información deseada. Profe, ¿me podemos saber el eje X y el eje Y arribita? Pues allá arriba, sueldo y edad.
Listo. ¿Les queda claro esta gráfica, chicos, qué es lo que nos está mostrando? Entonces, yo ya teniendo esa gráfica, pues, hombre, quiero que me quede en el formato que tienen las demás. Selecciono esta que tenemos acá de género, copiamos formato y se lo pegamos a esta gráfica. Y ahí ya tenemos una gráfica más, pues, más de acuerdo al formato que hemos trabajado. ¿Qué podemos hacer acá? Acá lo que podemos hacer es que podemos entrar este título. Pues nos vamos al pincel, generales, título, y lo ponemos acá centradito en la alineación horizontal, lo ponemos centrado, para que sea como más organizadito. Mire que todo funciona igual, pincel, general, título, y acá están todas las opciones, que tamaño de letra, color, color del fondo del título. Acá en la alineación está para uno centrar, y ahí ya tenemos más orden de la visual. ¿Listo? Muy bien. Ahora, miren que esta visual de acá abajo que dice número de empleados por área, si estamos haciendo un análisis de sueldos, ¿qué nos interesaría ver ahí? Nos interesa ver los empleados por área. No. ¿Cuánto sería el sueldo promedio por área? Podría ser, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer acá es que nos vamos a seleccionar esta gráfica y en vez del número de empleados en el eje Y, lo quitamos y vamos a traernos el promedio de sueldos. Y ahí tenemos un promedio de sueldos por área. ¿Listo? Para que esté sueldo y luego promedio, ¿cuál? ¿Para qué traes promedio? El salario promedio de sueldos. Ah, ya lo tenemos para allá arriba en el medio. Sí. Entonces, claro, acá nos está mostrando que el área que mejor promedio tiene es ¿cuál? Las oficinas ejecutivas. ¿Listo? Ajá. ¿Y cuál es el área con menos sueldo? Pero que esas dos columnitas se quedaron sin datos, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo se las ponemos? Lo que pasa es que la visual es por el tamaño de la visual. O sea, lo que tendrías que hacer es agrandar un poquito la visual para que mira que ahí te la deja ver. Ya. Bueno, pero no tengo espacio. Listo. Mire que acá, pues hombre, yo ya sé que acá las oficinas ejecutivas son las que más... sí. Pero entonces, yo puedo empezar a mover más cositas. Por ejemplo, mire, acá está el número de empleados. Listo, voy a dejar el número de empleados. Promedio de evaluación, acá arriba en esta tarjeta, pues no voy a poner el promedio de evaluación, sino que voy a poner el promedio de sueldos. Bueno, ya lo tenía acá, perdón. Entonces no voy a traer el promedio de sueldos, sino que me voy a traer el total de sueldos. Me traigo los sueldos y acá me dice que el total de sueldos de la empresa son 14.5 millones de dólares, ¿cierto? Y le cambio el nombre y le pongo total sueldos. ¿Vieron de dónde me traje ese total sueldos? O sea, de los salarios empleados, de la tabla de salarios empleados, ahí está sueldos. Me lo traje a esta tarjeta y me aparece el total de sueldos. Acá entonces tenemos el sueldo promedio, muy bien. Y tenemos un promedio de edad, no hay problema, acá lo podemos dejar. Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos visualizar acá en análisis de sueldos? ¿Qué me dicen? ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, esta tabla, ¿será que esta tabla la necesitamos tan amplia? Esta tabla, si quiere, la podemos cambiar también. En vez de promedio de evaluación, podemos quitar ese promedio de evaluación de la tabla. Podemos quitar, bueno, la posición del sueldo y el promedio de sueldo lo podemos dejar. Y lo que podemos hacer con esta tabla es que la podemos poner más pequeña.
Y esta la podemos alargar un poquito para que se muestre bien la información de lo que falta que nos preguntaba ahorita la compañera Mónica, ¿cierto? ¿Qué más podemos hacer? ¿Quién me dice qué más podemos hacer ahí? Sugerencias para analizar más los datos desde los análisis de los sueldos. ¿Qué podemos hacer con el mapa? Miremos el mapa. ¿Qué dice el mapa? El número de empleados. Acá podríamos en el mapa, podríamos traernos en información sobre la herramienta, temas del sueldo. Entonces, ¿cuánto es el promedio de sueldo dentro de esos? ¿Dentro de qué? De esa región. ¿Cuánto se paga por salario entre cada una de esas regiones? Entonces nos traemos los sueldos como tal a cada una de estas burbujas. Ahí nos dice que se paga, por ejemplo, acá en Bichada, $816.000 en total de sueldos y que el promedio de los sueldos en Bichada son $62.820. Porque hay un número de empleados de 13. ¿Qué más podemos traernos ahí? Perdón, ¿dónde? Me estoy trayendo información sobre la herramienta. Suma de sueldo. Suma de sueldos, o sea, me traje los sueldos de información sobre la herramienta y me traje el promedio de sueldos, que es la medida a información sobre la herramienta. Acá en el mapa. ¿Listo? Miren a ver si les funciona y si a alguien no le funciona me dice le ayudo. Aparece nombre a total sueldos. Recuerden que acá hay una relación interesante que es que entre más grande la burbuja, más debería, pues debería ser una relación de que entre más grande la burbuja es porque más es el dato especificado. Pero ¿qué pasa acá? El tamaño de la burbuja está por número de empleados. Quizás para mí es más importante, en vez de número de empleados, que el número de empleados, si lo quiero ver, que hay información sobre la herramienta. Y que el total de sueldos pase a ser el tamaño de la burbuja. ¿Por qué? Porque significa que las burbujas más grandes es donde más se pagan salarios en los departamentos. ¿Qué dicen? Tamaño de burbuja puse fue el total de sueldos. Y el número de empleados que estaba ahí lo pasé a información sobre la herramienta. Para que las burbujas, su tamaño sea más relacionado con los salarios que se pagan que con el número de empleados. Porque ya las burbujas de número de empleados lo tenemos ¿dónde? En la primera hoja. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría yo? ¿Cómo quedaría? Mira, por ejemplo acá, hay algo que es interesante y es que, por ejemplo, las burbujas más grandes es quizás donde haya más presencia del tipo de producto que se necesita para la empresa. ¿Qué hace Drummond? Lo vimos al principio de la clase pasada. Drummond es una empresa que se dedica a explotar ¿qué? Carbón. Entonces, las ciudades donde tienen quizás mayor empleados o mayor número de salarios es porque son ciudades donde ese recurso mineral quizás es muy abundante. ¿Listo? Por ejemplo, acá dice que Montería 722.000, por ejemplo, acá dice que Bichada 816, Popayán, paso por acá está Popayán, sí señor, 858, listo. Antioquia se queda más bien bajito, con 4 empleados apenas, 330.000. Muy bien.
Profe, perdón, que le cambiaste y era promedio de sueldos y número de empleados, ¿cierto? Sí, información sobre la herramienta está promedio de sueldos y número de empleados. Y en tamaño de burbuja está el total sueldos. Todo esto depende mucho, chicos, eso depende de lo que usted quiera visualizar. ¿Por qué? Porque depende de lo que le estén pidiendo en el informe, pues uno busca es acoplar el informe más a lo que necesite realmente mostrar, lo que necesite presentar. A ver, yo por acá voy a querer acá aumentar un poquito esto. Dar este promedio de sueldos. Listo. Lo voy a dejar así. Muy bien. Ahí tenemos entonces un análisis de sueldo, pues una gráfica que nos permite, una dashboard que nos permite analizar los sueldos desde todas las posiciones. Entonces vamos a crear la tercera hoja. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos duplicar, puede ser este total colaboradores de nuevo, que tiene muchas gráficas y ahí podemos trabajar bastante. Duplicamos y esta tercera hoja la vamos a llamar análisis evaluaciones. Muy bien, entonces en análisis evaluaciones, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les parece interesante revisar acá? ¿Qué me dicen? Tenemos los resultados de la evaluación. Sí, sí. Arriba sí tenemos el promedio, ¿cierto? Miren, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, voy a borrar este promedio sueldos, que ya no lo necesitamos acá, y quitemos las edades. Vamos a mirar algo acá. Quitemos estas edades. Muy bien. Voy a copiar este promedio de evaluación y voy a copiarlo 2 veces. Seleccionamos 2 veces promedio de evaluación y lo copiamos. Pero lo que vamos a hacer acá es que no nos vamos a traer el promedio, sino que nos vamos a traer la evaluación mínima y la evaluación máxima. ¿Listo? ¿Por qué? Porque eso lo que nos va a permitir es entender, si queremos filtrar por áreas o por regiones, cuánto ha sido la mínima evaluación y cuánto ha sido la máxima evaluación de acuerdo a esos filtros. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Miren, acá tenemos los campos, podemos quitar este promedio de evaluación y nos traemos la evaluación. Y en vez de suma de evaluación, vamos a mirar otras opciones. Miren que está suma, promedio, pero también hay unas opciones que se llaman mínimo y máximo. Listo. Repito, ¿qué hice? A esta tarjeta le quité promedio de evaluación. Y me fui a evaluación de empleados, ahí está evaluación. Y nos la llevamos a esta tarjeta. Nos va a salir como suma de evaluación porque es lo que va a identificar primero. Es como que, bueno, si esos son números, quizás lo que usted necesita es la suma, pero yo no quiero la suma. Pongamos que yo acá quiero el mínimo. Entonces me está diciendo que la evaluación mínima de la empresa ha sido de 5.01. Esa es la evaluación mínima entre los empleados. Y acá podemos hacer lo mismo.
En vez de promedio de evaluación, le traigo evaluación, y en vez de mínimo, damos el máximo. Dice que lo máximo de la evaluación entre los empleados ha sido de 9.93. Listo. Si yo quisiera filtrar esto por áreas, por ejemplo, acá están los empleados, bueno, acá puse el número de empleados por área, sería cambiamos el título del otro. Bueno, es porque no le hemos cambiado esto acá. Si yo quisiera ver la producción, ¿cierto? Mire que cuando yo voy seleccionando cada una de las áreas, el mínimo o el máximo de arriba me va cambiando. O sea que yo puedo evaluar cómo le fue a esa área. Lo máximo ha sido 8.75 en ventas y lo mínimo 5.13. Habría que entrar por qué ninguno ha llegado a 9 o por qué no ha llegado a lo ideal que ha sido pues ser muy cercano a 10, ¿cierto? Pero acá este mínimo y este máximo nos van a ayudar a tener un panorama mejor de las evaluaciones. ¿Listo? Ahora, ¿qué más podemos ver? Yo, por ejemplo, acá enseguida vamos a transformar esta gráfica de empleados por género a otro tipo de gráfica. Pero lo que vamos a hacer acá es que vamos a borrar dos de estas gráficas de rangos de sueldos y rangos de evaluación. Bueno, la evaluación la podemos dejar porque se nos relaciona. Vamos a eliminar empleados por rangos de edad y vamos a eliminar empleados por rangos de sueldos. ¿Listo? Vamos a quitar esos, por favor. Que nos queden solo estas dos gráficas. Pero Tony, cuando vos separas ahí en el gráfico de columnas, párate, por ejemplo, en tecnología, abajo. Acá. Sí. Sí. No se te cambia la de arriba, ¿sí? Sí cambia. Sino que es un engaño visual porque está en 9.93. Si yo me pongo en tecnología, pasa en 9.73. Entonces uno a veces percibe que no cambió. Lo que sí no cambió fue el mínimo. El mínimo no cambió porque quizás en esa tecnología el mínimo sí es de 5.01. Sí, porque a mí no me cambia. Es que es más, eso lo que me quiere decir es que el empleado que peor evaluación tuvo fue usted de tecnología. ¿Listo? No sé, pues no sé si me hago entender por qué no cambian. Pero a mí no me cambia con ninguno. ¿No te cambia? Con ninguno. No sé. Ya, mira. Sí, cambia. Y acá este tiene el número de evaluación. ¿Será que por este también? Vuelve a seleccionarlo. Quítale el filtro allá. ¿Cuáles se cambian? No, pero empleados y promedio de evaluación. Sí, promedio de evaluación. ¿Y tú los copiaste o tú copiaste las? Lo copié, lo pegué y lo cambié. Trae otra vez solo para modificar. Y volver a arrastrar. Déjalo ahí y mueve allá abajo las áreas. Pues claro, exactamente. Sí, pero igual también deberíamos. Entonces borro la verdad. Por otra. La esa también. Igual pues Sí, ya esa. La plataforma en la que uno investiga sobre la empresa. Sí. No, era copia, yo no me he dado cuenta. Y ahora muévalo a para si quieren. Ahora sí. Y el otro también, cámbialo igual más. Borrarlo. Salí de trabajar, entrar en inteligencia y le ganó. El de anime.
Sí, mira que sí. No, el máximo. Ah, no, sí. Entonces, quítale el filtro primero abajo. Bórralo. No se queda acá. Sí. Dándole ahí. Lo metes de ahí. Y ponlo de una vez el máximo. Y ahora sí. Profe, pregunta, ¿por qué no se sabe por eso? Por volverlo. Sí. Es Hola. cierto que dentro de 8 días es que no estás. Sí, dentro de 8 días no estoy. Y pasamos para el sábado de arriba entonces. Sí, Y ese ya es el final. es el final. Listo. Correcto. Gracias. ¿Listo? Sí, no. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agrandar este informe, pues lo vamos a poner más grandecito. Y lo que vamos a hacer es que vamos a cambiarle los datos a este informe. A ver, por ejemplo, si tenemos, acá en el eje Y tenemos rangos de evaluación y en el eje X tenemos número de empleados. Lo que vamos a hacer es que en el eje X vamos a poner es el promedio de evaluación, sí. Pero en el eje Y no vamos a dejarlo por esos rangos. Obviamente no, porque pues está entre 0 y 6, entonces el resultado 5.5, pues ahí la información es muy redundante. ¿Qué nos interesaría ver acá? Los jefes. O sea, en el eje Y vamos a borrar ese rango de evaluación y hay algo en datos empleados, hay una columna que se llama nombre del jefe. Vamos a llevarlo al eje Y. ¿Eso qué significa? Significa que estos jefes, su grupo de trabajo tiene una evaluación promedio del 8.5. Exacto, o sea, Kelly Experian, bueno, que se dice así, su grupo de trabajo es el mejor evaluado, con 8.5. Eso es importante porque, claro, de alguna forma el jefe tiene responsabilidad sobre las capacidades de sus empleados. ¿Por qué? Pues habría que entrar más a detalle, pero ¿qué tanto los capacita? ¿Qué tanto les propone formación? ¿Qué tanto les exige una educación continua? ¿Listo? O sea que si quiere, o sea que si quiere, pues, a ver, que es ¿Cómo? ¿de qué área la jefe? Sí, claro. Si yo selecciono a la jefe, le doy clic, mire que me está diciendo que es de producción. Abajo. En la gráfica de abajo ya me queda filtrado producción. Y me muestra en la gráfica de el mapa cuáles son las zonas donde están los empleados pertenecientes a esa jefe. ¿Cierto? O sea, pues ahí la señorita, pues, Kelly, bueno, que es una mujer, sí, yo creo que sí. Kelly, de alguna manera, está bien evaluada, 8.5. ¿Qué puede mejorar? Pues sí, la idea es que uno puede poner una meta en una empresa que, no, venga, yo necesito que todos estén en 9 o por encima de 9. Claro está. ¿Cierto? Es difícil, sí, pero si uno no se propone esas metas empresariales, la gente se relaja. Y AMI está preocupante, porque la de menos evaluación está en 7.5. Si yo le doy clic a AMI, pues me doy cuenta que también es de producción. Veo las zonas en el mapa y la tabla me muestra quiénes son los empleados de AMI. Bueno, perdón, pero es que hay más información. Menos mal, aquí hay un compañero Smith y no entró a ese curso. Menos mal no está. El señor Smith, John Smith, el 6.6, grave. Área de ventas y peor, las ventas. Las ventas que son la imagen de la empresa frente a los demás de alguna manera, ¿cierto? Ahí no solamente entra a evaluar los empleados del señor Smith, porque puede que el problema sea el jefe, ¿cierto? Muchas veces tomamos la costumbre de atribuirle las cosas a los empleados cuando el jefe también tiene mucho que ver. ¿Listo? Entonces, esto nos va a permitir evaluar muchas cosas frente a las evaluaciones.
Listo, a este le podemos poner el título centrado, lo mismo al pincel, general es título, que lo hemos hecho bastantico y lo centramos. Entonces, y al título le podemos cambiar el nombre también, evaluación por jefe, por ejemplo, evaluación por jefe a cargo. Pongamos, ¿cierto? Muy bien. Ahora, en este número de empleados por área, en vez de que sea el número de empleados, pues pongamos el promedio de evaluación por área. Entonces, si nos venimos acá a los datos, que el eje X quede con el área, pero en vez de número de empleados, promedio de evaluación. Y justo, miren que ahí nos refleja mucho sobre lo que habla del señor Smith. Pues el área de ventas es el peor evaluado, 6.9. Muy bien, en el mapa, acá en el mapa, pues tenemos el número de empleados, pero yo no quiero que el tamaño de las burbujas sea por el número de empleados, o sea que voy a pasar el número de empleados a información sobre la herramienta. Y lo que vamos a poner en tamaño de burbuja, ¿qué sería? ¿Qué me proponen que pongamos en tamaño de burbuja? El promedio de la evaluación, ¿cierto? Listo. Ahí nos aparece ese promedio de evaluación. Lo que tenemos que hacer, miren todos esos decimales que nos salen. Lo que tenemos que hacer es que si nos venimos acá a promedio de evaluación desde los datos, le damos clic. En la parte superior dice automático. No, yo quiero que me quede, no sé, en 2 decimales. Le ponemos el 2 y ya nos debe aparecer con 2 decimales. ¿Cierto? Muy bien. Muy bien. ¿Qué más nos interesa revisar ahí? Miren, por ejemplo, la tabla nos aparece sueldo, promedio de sueldo y promedio de evaluación. Pues el promedio de evaluación sí lo voy a dejar, pero el sueldo y el sueldo promedio lo voy a quitar porque no hace parte de mi evaluación. Lo que sí voy a poner tiene sentido colocar mínimo y máximo. No, porque cada uno está categorizado por su evaluación. Entonces, si yo pongo mínimo y máximo, me va a quedar lo mismo el promedio de evaluación. ¿Cierto? Entonces, lo que sí voy a colocar es el nombre del jefe. Voy a traerme por acá el nombre del jefe. ¿Qué más podemos colocar ahí? Y a la persona también le voy a traer la edad. ¿Dónde está la edad? Se me perdió ya la cámara. La voy a poner al lado del nombre. Nombre y apellido y que sea la tercera la edad. Y le quito eso suma de edad, sino que solamente le pongo edad. ¿Consideran ustedes que es importante tener la edad? Para mí es importante porque dependiendo del cargo o la posición que tenga, puede que el factor de la edad haga que su rendimiento baje. ¿Cierto? No lo mismo, no es lo mismo una persona de 60 años, no sé, en un cargo productivo que una persona de 20 años. Entonces, quizás de alguna manera yo ya tenga que evaluar que la persona no la voy a echar. Es que hay condiciones físicas, ya que usted no puede decir, no, es que es culpa de la persona, no. Pero la puedo reubicar para que mi eficiencia en ese proceso pues, mejore, ¿cierto? Muy bien, donde no tenga que hacer de pronto labores tan pesadas, etc. Perfecto. ¿Qué más podemos ver ahí? Acá tenemos el número de empleados por género. Esto lo puedo cambiar. En vez del número de empleados por género, que me muestren ¿cómo es la evaluación promedio por género? Voy a cambiar la gráfica.
Cambiamos la gráfica por una gráfica de embudo. La gráfica de embudo es una gráfica que, la vamos a ver en la fila número 3, columna número 3. Dice embudo. ¿Cierto? Mira que cuando yo cambio la gráfica de embudo me aparece que femenino 108 y masculino 86. O sea, me están diciendo acá porque tengo ese número de empleados que en la parte amplia del embudo es el femenino porque tiene más empleados. Pero yo no quiero saber el número de empleados. Yo lo que quiero saber es... Exacto. Quito el número de empleados y llevo el promedio de evaluación. Ahí nos damos cuenta que las mujeres están mejor evaluadas que los hombres. ¿Cierto? O sea, muchachos, nos van a echar. Sigan así, era el empoderamiento femenino. ¿Ves? Muy bien. Puede que hasta el sindicato lo monten las mujeres. Dios mío, sindicato, es complicado el sindicato. Los sindicatos son buenos para muchas cosas, pero también conocí empresas que han terminado por sindicatos. No, tienen un sindicato. Tiene sus precios cortos. Sí, o sea, un sindicato que sea coherente con sus peticiones y todo sea en pro de hacer crecer la empresa, muy bien. Pero hay sindicatos que quieren desangrar la empresa. Si no me cumplen eso, entonces no se hace nada. Hay muchas cosas. Sí, exacto. Bueno, listo. Entonces miren cómo sale este embudo. El 100% y 98.2%. Pues esto se lo podemos quitar porque hay otros tipos de datos que sirven más para esos porcentajes del embudo. Pero entonces esto se lo puedo quitar. Vengo acá al pincel. Aquí hay algo de etiqueta de la categoría no sé, se la dejo, etiqueta de tasa. Le quito la etiqueta de tasa y mire que se me quita esos 100% y lo que estaba acá abajo. Y ya ahí me queda el embudo de esta manera. Listo. Muy bien. Chicos, ahí tenemos nuestras 3 hojas de datos. O sea, en una primera estamos mirando algo general de la empresa. Cuántos números de empleados hay, dónde están ubicados, sus promedios de salario por número de empleados, su promedio de evaluación por número de empleados. O sea, acá tenemos un primer vistazo. Si queremos enfocarnos más en el análisis de sueldos, tenemos esta segunda hoja para saber cuánto pagamos en total por la nómina de Drugo en Colombia, cómo está relacionado el valor a pagar por las edades. ¿Cierto? Ahí está el tema de los empleados. Acá abajo también hay un dato importante de cada uno de los empleados y su sueldo, y su posición, su área. ¿Cuántos son los sueldos por área? El promedio, perdón. Miren que acá es algo interesante. Acá estoy mostrando el promedio por área. Alguien más, de acuerdo a lo que necesite, dirá, no, yo no necesito el promedio por área, sino que necesito es cuánto pagamos por área. Entonces tráigase los sueldos al eje Y. Y acá me dice, para producción se pagan 4.5 millones de dólares, para tecnología de la información 3.3. ¿Por qué? Porque uno dirá, miren los datos cómo cambian, se los voy a mostrar acá. Si yo me traigo el promedio por área, el promedio de los sueldos, el que mayor promedio tiene son las oficinas ejecutivas con 124.000 dólares por persona. Son los que más ganan. Pero a la final, lo que yo más pago, la oficina ejecutiva es el último, no llega ni al $1.000.000. El que más le pago en cuestión de área es producción, 4.5 millones. El que más dinero o ingreso me genera es producción. O sea que, es que ya hice mi gestión porque logramos reducir una persona en ejecutiva que eran de los que más ganaban. ¿Soluciona el problema? Quizás no, porque es que a la final era el que menos les pagaba. Pues en total, de los 14 millones de salarios, era el que menos les pagaba. Entonces, yo podría dejar este dato y más fácil, en etiqueta de datos, en información sobre la herramienta, me traigo el promedio de salarios. Y si yo me paro ahí me lo va a mostrar. Miren, producción se pagan 4 millones de dólares y el promedio por empleado es de 61.000 dólares. ¿Cómo así? Es que ¿cuántos empleados hay ahí? Pues entonces el número de empleados
me lo traigo a etiqueta sobre la herramienta, información sobre la herramienta, y si yo me paro ahí, me va a decir más datos. Claro, es que hay 73 empleados de los 190, es que hay muchos empleados en producción. Por eso es que, a pesar de que el promedio no es el más alto, tenemos más empleados y por eso pagamos más nómina. ¿Cierto? Me voy a quedar con este dato que me gusta mucho más. ¿Listo? Entonces, si yo les digo a ustedes, ¿ustedes creen que tienen la capacidad en estos momentos de salir a explicarnos cómo está la estructura de la nómina de recursos, pues sí, desde recursos humanos, cómo está la estructura de los empleados de Drummond con estas tres dashboards? ¿Usted cree que es capaz de analizar y explicar varias cosas? Sí. ¿Cierto? Es distinto, esto, miren lo potencial que es esto, porque es distinto a que yo le diga a usted, vea, explíqueme todo lo de Drummond con este archivo Excel. Es muy duro. Pues, si usted no sabe usar Power BI, ¿qué empieza a hacer acá? Puras tablas dinámicas. Ay, carajo, venga, entonces vamos a insertar acá una tabla dinámica para mirar por empleados y empieza a pasar por paginita y paginita cada tabla dinámica para ver qué sacó, ¿no? Todos estos datos, que de alguna forma son muchos datos, a pesar de que son apenas 4 tablas, pues son muchas filas de datos, ¿cierto? Está resumida en esto. Todo eso está resumido en esto. Y así es como usted construye una información para llegar a una junta directiva o a una reunión de comité primario de áreas para poder aplicar esto. ¿Listo? ¿Qué nos falta? Seleccionar estos marcadores. O sea, miren lo sencillo que es. Por ejemplo, me va a parar en total colaboradores, en hoja de total colaboradores para que nos vayamos pues a tomar el desayuno. Rápidamente. ¿Será que yo le tengo que aplicar una acción a total colaboradores? En la hoja de total colaboradores, no. ¿Por qué? Porque ya estoy sobre esa hoja. Listo. Pero en análisis de sueldos, sí. ¿Por qué? Porque si yo estoy parado explicando total colaboradores y me quiero ir a análisis de sueldos, este botón acá debería tener una acción que me lleve a análisis de sueldos. Entonces, ¿cómo hacemos? Seleccionamos el botón, forma todo el botón y vamos a habilitar la acción. Y en tipo hay algo que se llama navegación de páginas. Cuando yo selecciono navegación de páginas, abajo se me habilita un destino. Y ese destino es seleccionar análisis de sueldos. Entonces, claro, cuando yo estoy explicando esto y alguien me pregunta, ve, pero yo no entiendo, son $75,000 en promedio por empleado, pero a mí me está llegando la información de que pagamos 14 millones. Ah, sí señor, me vengo acá y es como, y ahí usted puede observar, claro, pagamos 14 millones, pero es porque esto es lo que pagamos por cada una de las áreas. Y es porque tenemos 194 empleados. O sea, empezamos a relacionar cada una de las informaciones. Entonces, ¿cuál es la idea de estos botones? La idea de estos botones es que se les va a configurar un hipervínculo siempre y cuando el botón no pertenezca a la hoja. Entonces, por ejemplo, estoy en hoja total colaboradores, análisis de sueldos, ya lo configuré. Análisis de evaluación, lo hacemos lo mismo. Acción, navegación de páginas y el destino, pues va a ser análisis de evaluaciones. ¿Listo? Acá ya terminé. ¿Por qué? Porque total colaboradores no tiene efecto alguno. Porque si yo configuro total colaboradores, pues no me va a llevar a nada, porque estoy en la página de total colaboradores. Pero en análisis de sueldos, total colaboradores sí tiene que tener una configuración para si yo quiero volver ahí. Entonces, acción, navegación de páginas, total colaboradores. Análisis de sueldos, no. ¿Por qué? Porque estoy en la hoja de análisis de sueldos. Y análisis de evaluaciones, sí, porque no estoy en esa hoja. Entonces, navegación de páginas, análisis de evaluaciones. Miren que es una configuración muy sencilla.
No es algo pues así como que estamos haciendo alguna fórmula complicada, ¿no? Y si nos vamos a análisis de evaluaciones, pues análisis de evaluaciones como tal no se configura, pero análisis de sueldos sí. Y total colaboradores, sí. ¿Cierto? Vuelvo a total colaboradores. Mire, el efecto de esto, ¿cuál es? El efecto de esto, voy a entrar acá a mi Power BI. Cuando ustedes publiquen, si ustedes pues están en su computador, lo pueden guardar y pueden publicar en este momento. Pero yo acá voy a entrar a mi configuración de Power BI. Cuando yo publico este informe, miren por acá, voy a mostrarles la información ya publicada. Miren, acá está la información que tengo en línea. Cuando yo tengo esta información publicada y le estoy haciendo una presentación, me sirven mucho los hipervínculos, porque miren que acá abajo yo no tengo las hojas. Entonces, claro, estoy presentando en total colaboradores y si yo le doy clic acá, me lleva al análisis de los sueldos. O sea que si yo ahora se me meto en el Power BI, no me da. Sí, dejando control apretado te va a llevar. Dejando la control apretado te va a llevar. Pero el efecto se ve mucho más cuando yo le, por ejemplo, si yo le comparto esto a ustedes, y ustedes no tienen forma de editar, solamente de visualizar, esto va a ser ganador porque no me va a mostrar las hojas, pero acá empieza él a navegar. Ah, sí. Si yo empiezo a navegar, empiezo a ver toda la información y estos botones de hipervínculos me va a permitir llegar a eso. ¿Listo? ¿Vieron pues la finalidad de por qué creamos esos tres botones de acá arriba? Entonces, claro, esto es un informe de 3 hojas, pero créame, por ejemplo, a mí me ha tocado hacer informes de juntas financieras, porque mi rol es financiero, donde yo tengo que mostrar un estado de resultados, un estado de situación financiera, un cambio del patrimonio, notas a los estados financieros, estado de flujo efectivo, indicadores financieros, indicadores de valor, valoración de empresas, muchas cosas que a la final fueron un informe de 20 hojas. Entonces yo me voy a poner acá en una presentación, pasar hojita por hojita, no, hago hipervínculos entre las hojas, que simplemente dando un clic a lo que yo necesite evaluar, lo vamos a entender y lo vamos a ejecutar. Por ejemplo, la dashboard de la última clase, que es la financiera, va a tener aproximadamente 10 hojas, lo que vamos a hacer. Y son 10 hojas que las vamos a comunicar a través de estos botones para mostrar todo el efecto. Listo. Enseguida vamos a hacer el ejercicio de Netflix, que ustedes lo van a hacer para que practiquen y voy a estar yo y me van a presentar el problema que tenemos de Netflix. Pero la idea es que ustedes, yo sé que entre 8 días no tenemos sesión, porque como les dije, estoy en un viaje, no puedo estar, pero aprovechen y practiquen. Yo les voy a dejar en la plataforma 2 archivos adicionales para que ustedes creen dashboard con esos 2 archivos. ¿Listo? Practiquen. ¿Por qué? Porque la dashboard de la última clase tiene una dificultad importante y por lo tanto, si usted no ha practicado, se va a perder. Y adicional, el trabajo, el taller final, que se deja para que usted lo presenten a los 10 días, pongamos los 8 días, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con ese taller final? Va a tener más archivos para que usted tenga como la exigencia de relacionarse un poquito más con esos archivos.
para que practique bastante. ¿Por qué? Porque créanme que si ustedes no generan esa práctica, nosotros le damos el certificado, pero ¿de qué le sirve? No hay nada peor que usted diga en una entrevista de trabajo, ah, sí, yo tengo certificado por vía, y el examen. Uy, me jodí. Ah, no, muchas gracias. No, es que el salario no iba. El salario no iba, no sabía hacerlo por vía. Listo. Perfecto. Chicos, así pues no lo publiqué porque es un paso que ustedes ya saben, publican y ustedes pueden ensayar lo que hicieron publicando. Yo ya lo había publicado, que ya había preparado la clase, entonces ya tenía el archivo terminado. ¿Listo? Pero miren que el efecto es ganador para hacer una presentación. Profe, pregunta, Hola. ¿eso de los 60 días es por archivo? ¿O No, 60 días en general por todos los archivos que usted quiera. Ah, Listo. Es más, y la otra cuestión es, si usted está en una empresa, pues el Power BI es gratis, exíjale a la empresa, pues al menos la empresa debería tener correos corporativos. Entonces, no va a tener ningún problema si necesita publicar. Listo. Luego vamos al descanso y ya cuando volvamos les explico la decisión. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda que necesite que le resuelvan en este momento? sí, aquí Monto sería la grabación de la clase y monto la dashboard como quedó tal cual la terminamos. ¿Listo? Muy bien. Ahora. Ustedes van a encontrar, me voy a proyectar acá. En el archivo de Netflix van a encontrar 3 tablas de información y una última hoja que tiene la siguiente pregunta. ¿Qué géneros de contenido debería priorizar Netflix en su producción para maximizar el tiempo de visualización y la satisfacción del cliente y el retorno sobre la inversión? O sea, le están haciendo 3 preguntas. Entonces, maximizar el tiempo de visualización. De acuerdo a la data, ¿dónde creen ustedes que debería entrar Netflix a potencializar de acuerdo a todas esas estadísticas para maximizar el tiempo de visualización? ¿Dónde debería trabajar y enfocarse más en la satisfacción del cliente si de pronto hay categorías que están descuidadas? O si hay categorías que de alguna forma no están generando un buen nicho de mercado, debería el cliente que nos está diciendo, el cliente que nos está dando a entender, y cómo podríamos aumentar un retorno de inversión. Esas son las preguntas. ¿Listo? Esto se puede ejecutar en una sola dashboard, con los datos que ustedes tienen en esas 3 tablas. ¿Listo? Entonces, ¿a qué los invito? Pues, créanme que de acá a las 11:30 son capaces de hacerlo. ¿Qué los invito? Tengan identidad. Loguito de Netflix. ¿Cuáles son los colores que representan Netflix? ¿Ya? Miren todo eso y miremos qué dashboard puede salir de este ejercicio. El ejercicio tiene un reto, y pues un reto que es que los va a exigir a que tengan que ir al diccionario DAX a buscar una fórmula para cumplir una necesidad de datos. ¿Ves? Entonces, yo quiero que ustedes tengan esa interacción con ese diccionario para que empiecen a mirar y a tener ideas de qué fórmula podrían, cómo buscar, qué fórmula podrían usar, etc. ¿Listo? A ver, chicos, y a las 11:30, entonces miramos a ver qué resultados vemos ahí. Obviamente, cuando terminemos y todo eso, yo también les muestro mi propuesta visual.
virtuales. ¿Me escucharon bien lo que vamos a hacer en esta segunda parte de clase? Grabar, ahí ya está grabando. Pero esa grabación también la agregas al video de la clase. Sí, claro. Es que no, esto hace parte de la grabación del video de la clase. Bueno, compartir pantalla. Acá está, miren. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Pues mi propuesta es esta. Entonces, ¿qué realicé? O sea, primero, el filtro por género es fundamental. ¿Por qué? Porque nos va a permitir tomar decisiones rápidas si yo quiero enfocarme a revisar cada uno de los géneros, ¿cierto? Entonces, hombre, si a mí me preguntan, vamos a esas preguntas. Primero, ¿qué géneros de contenido debería priorizar Netflix en su producción para maximizar el tiempo de visualización? Si es para maximizar, yo miro qué es lo que le está gustando a la gente. ¿Por qué? Porque si eso es lo que me está demandando a mí, más minutos en Netflix, de alguna manera, si yo invierto en esa categoría de producciones, entonces quizás tenga menos riesgo de que, no sé, las personas dejen de ver Netflix o busquen otras plataformas, porque ya sabemos que la competencia es mucha, ¿cierto? Tenemos muchas otras plataformas de otros estudios que de alguna forma nos podrían disminuir el mercado o nos podrían sacar del mercado. Entonces, ¿cuál sería esa plataforma? ¿Cuál sería ese género? Perdón, sería ciencia ficción, ¿cierto? Pero aún así, está, como les dije ahorita, está el reto. Acá podemos ver que ciencia ficción, a pesar que tiene 3.15 es la mejor, pues tampoco es que pase mucha diferencia frente a acción, ¿cierto? Y de alguna manera podemos buscar alternativas para llegar a 4. Ahora, lo que hizo Felipe es correcto. Yo también, acá también lo hice. ¿Qué pasa? Yo sí recomiendo dividir mejor los ingresos por 1 millón porque visualmente es mejor. O sea, es mejor ver 204 millones así que ver el número completo para un informe. Entonces, claro, tengo acá los ingresos, tengo acá la inversión y acá tengo la ganancia. 188 millones, tal cual como nos mostró él. Y también saqué el porcentaje de ganancia. ¿Por qué? Porque muchas veces este porcentaje, pues a la gente le gusta ver eso. Ah, bueno, pero entonces, ¿cuánto es estos 188 sobre toda la inversión? Es sobre todos los ingresos. Es el 92,99%. ¿Listo? Acá hice una gráfica donde tenemos los ingresos por género y las ganancias por género. ¿Cierto? Y acá hice una torta donde nos muestra cuánto fue la inversión por género. Y acá podemos ver que el género, claro está, que mayor inversión tiene, ni siquiera es ciencia ficción siendo el mejor, es drama. ¿Por qué será drama? Pues habría que entrar al estudio del mercado, ¿qué está pasando con drama que se le está invirtiendo tanto? No sé, esos coreanos, los turcos, que están produciendo muchas series de drama, etcétera, y de pronto Netflix le está apostando a eso. ¿Listo? Entonces yo qué diría, hombre, si drama no me está funcionando, revalúo el presupuesto de drama y de pronto evalúo más el de ciencia ficción. ¿Listo? Muy bien. Y otro filtro que me parece muy interesante es el de las películas. O sea, yo sé que acá tenemos las películas en la tabla, pero no falta la pregunta, hey, ¿cómo le fue a la película número tal? Y algo interesante acá les voy a mostrar. Miren que acá está el filtro y este filtro es un filtro del menú desplegable y hay muchas películas. Cuando yo quiero buscar una película en concreto y de alguna forma no, pues entonces me toca ir a buscar así cada una de las películas. Yo le puedo poner a esto un buscador. ¿Cómo? Es muy sencillo. Le damos a los 3 punticos y acá hay una opción de buscar. Cuando le damos a esa opción de buscar, yo ya despliego acá y mire que acá me queda el buscador. Entonces que quiero la película número 30. La película 30, ahí me permite buscar película 30 y acá me van a salir todos los datos de la película 30. Fueron 104 millones de ingresos, una ganancia de 92 millones, 327 de calificación, es del género drama y acá tenemos un resumen. ¿Listo? Bueno. Eso es la dashboard finalizada. La construcción no fue caótica. ¿Por qué?
era multiplicar, miren, total minutos. Este total minutos era una fórmula de la duración por las visualizaciones. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, los centavos por minuto están en otra tabla que se llama retorno. Pero tenemos una fórmula que nos permite, como si fuera un buscar V, pero ¿por qué esta fórmula de relate? Acá se las muestro. Relate, ¿por qué funciona? Porque yo ya tengo conexión entre las tablas. O sea, cuando yo ya tengo esta conexión acá generalizada, y todo lo conecté por nombre, es correcto, esta conecta por el nombre y esta conecta por el nombre. Puedo utilizar relate para traerme a través de esa conexión cualquier dato de otra tabla. Y el cómo, entonces usted dirá, pero es que en el buscar V siempre utilizamos que, vea, de acuerdo a este criterio, tráigame esto. ¿Por qué acá no hay que hacerlo? Por el hecho de que como ya están conectadas por el nombre, él prioriza y busca por este nombre el centavo por minuto. Listo. Entonces relate, el retorno, centavos de dólar por minuto y ya me la traía. Y ya los ingresos, mírenlo acá, es como la total visual de minutos. ¿Qué pasa acá? En ingresos, pues yo lo que hice fue empezar con un divide, multipliqué el total de minutos por los centavos y lo dividí por 1.000.000. Y ahí ya teníamos esta otra columna de ingresos. ¿Listo? Ahora, en retorno, no hice ni siquiera lo que hemos hecho mucho, que hice los cálculos en otra tabla, ¿no? Porque como apenas eran dos cálculos, dos medidas, lo hice en retorno. La ganancia en pesos, que era la sumatoria de los ingresos menos la inversión, y la ganancia en porcentaje con un divide. La ganancia calculada y me traje la suma de los ingresos. Y ahí ya tenemos los datos para poder trabajar este Netflix. Entonces, chicos, al igual que está el archivo de Netflix, yo les voy a subir también esta gráfica. Pues eso, para que ustedes lo tengan a la mano, si quieren en algún momento cuando estén practicando, volver a retomar esto, lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Listo? Déjenme por acá, por favor, voy a proyectar el QR de asistencia y terminamos por hoy. Muchas gracias. Pues miren el QR de asistencia para que por favor terminemos por hoy. Si les da o lo agrando un poquito más. No, ya ahí. Ahí tomo sin problema. Con fuerza, pero sí. Gracias.